Bueno, seguimos en Apo Streaming para hablar ya un poco más de lo que es el resultado, de lo que fueron los números más finos, provincia por provincia y cómo se terminó dando todo. Vamos a estar hablando con Nayet Kademian, es politóloga y analista cordobesa, que no es un dato menor en este momento. ¿Cómo estás, Nayet? Muy bien, chicos, un placer estar con ustedes. Bueno, ¿cómo viste la elección? Nosotros habíamos hablado en la radio la semana pasada, dijiste que estaba difícil la situación en Córdoba, terminamos en 25, creo que dentro de todo bastante bien, digo, esperábamos un 30, sabíamos que estaba difícil, llegamos a 25, me parece que dentro de todo podemos decir que se logró en algún punto el objetivo. ¿Vos cómo lo viste? Sí, yo creo que en Córdoba podría haber sido peor Claro, el por eso. resultado para Unión por la Patria. Me parece que sacar 26 puntos en la provincia de Córdoba ha sido relativamente un buen resultado. Nosotros sabíamos que para ganar la elección nacional mínimo necesitaban unos 30 puntos. Para arriba de 30. Entonces, cuando empezamos a ver el conteo de Córdoba y cómo iban los resultados y no llegaba al 30, fue como, bueno, ya está, esto está un poquito liquidado, digamos. Pero viendo un panorama que se viene complejo también, con mucha incertidumbre acerca de qué es lo que va a pasar. Sí, un mapa también todo pintado de violeta, eso me llamó mucho la atención porque pasamos de unas PASO donde Milei parecía que ganaba en todo el país, unas generales donde el mapa se vuelve todo celeste, donde parece que Milei dejaba de existir, y un mapa que vuelve a pintarse todo de violeta. Incluso en la provincia de Buenos Aires la diferencia fue muy chica, donde se esperaba ganar por 10, 12 puntos. Completamente, yo creo que había una noción circulando de que se perdió la elección gracias a Córdoba, pero en realidad el resultado en Córdoba era más o menos esperable. Claro. Me parece que si se perdió la elección fue por la provincia de Buenos Aires, que la diferencia fue muy ajustada, y por, bueno, el interior del país. Digo, el peronismo tiene que replantearse Totalmente. cuál es su relación con el interior, con las provincias. A mí me gusta mucho cuando Gustavo Córdoba dice que el peronismo se ha conurbanizado, y tiene razón, ¿no? Claro, Pareciera ser un partido vecinalista de la provincia de Buenos Aires o del AMBA, y va a tener que replantear esa relación con las provincias porque evidentemente hay un enojo muy fuerte. Eso es un poco lo que estamos viendo. Y a nivel tal que quien sale electo, lo primero que dice es cortamos las transferencias directas a las provincias, cortamos la obra pública, o sea, empezó de alguna manera con un discurso que afecta muchísimo la economía, digamos, de las provincias, y aún así ganó la mayoría. Completamente. Por eso yo pensaba, cuando gana Milei, y decíamos, bueno, esto le va a costar la gobernabilidad, le va a costar pasar leyes por el Congreso, por las cámaras, conseguir los apoyos, no tiene gobernadores alineados con él. Yo tengo mis serias dudas. Quizás le cueste menos de lo que creemos, porque hay una dinámica que tienen las provincias atadas de mano, Sí, ¿no? claro. Con estos ajustes que se van a realizar. Entonces, yo no subestimaría la posibilidad que va a tener Milei de, bueno, Vía extorsión prácticamente. exactamente, exactamente. Eso es un poco lo que veo, sobre todo con estos alineamientos que estamos viendo ahora. Bueno, en la provincia de Córdoba, Schiaretti la ha jugado muy bien en cierto sentido. Fue algo muy interesante lo que pasó porque, por un lado, algunos funcionarios del yarllorismo, que es el gobernador electo, se posicionaron a favor de Unión por la Patria. Claro. Trabajaron territorialmente para Unión por la Patria, hubo fiscalización, pero por el otro lado, ¿no? La dirigencia de primera línea, a través de tweets y distintos posicionamientos, mostraba estar en contra, y ahora Schiaretti, bueno, acordó 2 puestos claves en el gabinete, al menos hasta ahora, que tienen que ver con la Secretaría de Transporte y con el ANSES, que son 2 temas que a él, bueno, evidentemente le preocupan. Me parece que estamos en un país tan fantástico en el que la tercera fuerza y es Schiaretti. Sí, y uno que no entró ni siquiera. Claro, cuarta fuerza a nivel Nada, nacional. Claro, es una locura, ¿no? Entonces, bueno, los gabinetes nuevos no suelen durar más de un año en el gobierno. Lo loco es que aquel gabinete que se anunció no duró una semana. Nada, tremendo, Entonces, tremendo. hay mucha expectativa acerca de qué es lo que va a pasar de acá al 10 de diciembre. Y ahora toma, o sea, 2 puntos además, pero sobre todo transporte, que siempre fue una demanda no solo de Schiaretti, sino del el interior en general, de esta desigualdad en términos de subsidios, digo, como si estuviera tomando no solo la demanda de Schiaretti en sí, sino de un sector poblacional directamente. Sí, me parece que sí. Ahora, creo que en la evaluación de los votantes no sé si pesan tanto o si han pesado tanto estas cuestiones de la falta de federalismo.
en la agenda. Me parece que recién ahora Yarlora, Schiaretti lo están empezando a instalar, pero me parece que en la evaluación de los votantes, o al menos te puedo decir en la provincia de Córdoba, pesó él. No queremos nunca más kirchnerismo, queremos cambiar. Claro. Y en eso volver a lo que se planteaba ya desde hace unos meses, y es, no hay niveles de acuerdo muy contundentes con las propuestas de Milei, desde la dolarización, la privatización de la salud pública, de la educación pública, la eliminación de políticas de género. Digo, la ESI tiene, de acuerdo a estudios de Suba en Córdoba y creo que había algunos más circulando de otras consultores y equipos de investigación, niveles de apoyo del 75%. Vos le preguntás a la gente cuántos quieren eliminar el Ministerio de la Mujer y el 70% te dice que no. Entonces, bueno, eso diría que no hay un apoyo en principio, no hay consensos mayoritarios para avanzar sobre muchas de estas cosas. A pesar de eso, la gente decidió votarlo a Milei, y ahí va a estar el desafío, bueno, hasta qué punto la gente lo va a tolerar a esto. Yo lo que veo también es que por parte del peronismo hay ya como prematuramente esta idea de, bueno, gestemos una resistencia, vamos a resistir a esto. Como siempre. Vayamos pensando cómo va a ser la resistencia en las calles, la movilización social, pero por el otro lado veo la gente que está muy cansada, por el otro lado veo gente que hoy tiene otra contención social. Digo, esta no es la Argentina del 2001. Claro. Nos trataron de instalar en la cabeza que hoy estamos peor que el 2001. Si nosotros vemos los índices de desempleo, de pobreza, de desocupación, la situación es distinta. Si nosotros vemos el entramado de política social que hay en los barrios, es distinto, de comedores. Digo, hay todo un entramado de cosas que sostienen la situación. Entonces yo no sé si va a ser tan rápida y tan masiva esa movilización que seguramente cuando se profundice el ajuste va a haber. Eso diría por un lado, ¿no? Como no sobreestimar la movilización de la gente. No, y esta idea de resistir aparte en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Seguimos poniendo todo el peso de la ya ni provincia de siquiera Buenos Aires. en la tercera sección, casi. Y aparte es una cuestión, eso fue muy llamativo, ¿no? Porque cuando todo tu sistema electoral depende de sacar 20 puntos arriba en una provincia, mientras eso funciona, está todo buenísimo, todo va para adelante. Cuando ganás 50-50... Y es como, bueno, me parece que es momento de replantearte algunas cosas, porque bueno, puedes estar dependiendo de sacar una diferencia abismal en una provincia y olvidarte de todas las demás. Me parece que es un sistema muy falible, que no veo cómo se rompe tampoco. ¿Vos cómo lo ves eso, Nayet? O sea, ¿cómo rompes esa dependencia de la provincia de Buenos Aires, que de tener que ganar por 30 puntos y que después el resto del país te pueda chupar un huevo? Me parece que eso se terminó. Eso se terminó, evidentemente. Y creo que Axel no le va a tener fácil en la provincia de Buenos Aires. El peronismo va a tener que reflexionar mucho, rearmarse. Yo no veo posibilidades de que se rearme una oposición con posibilidades de competir tan fácil si no incorporan mínimo a algún que otro gobernador del interior. También veo lo siguiente, ¿no? Pareciera que la Libertad Avanza, esta alianza con el PRO, etcétera, yo los veo como que van a hacer mucho esto de operación desgaste, ¿no? Se están caracterizando por mucha verborragia. Sí. Ellos declaran. Abren muchos frentes a la... Abren muchísimos frentes, dicen cosas que a una parte del electorado, ¿no? El que votó a Massa, le parecen horripilantes. Y creo que va a haber ahí una estrategia de desgastar a la militancia. Bueno, vamos a ir en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Va a tener a todo el mundo en la calle protestando para que no se avance sobre eso. Claro. Mientras tanto, vamos a ver qué está pasando por el boletín oficial y cuáles van a ser las medidas económicas más fuertes que se van a tomar. Sí, me parece total. que hay que prestarle mucha atención a eso. No, y además, de alguna manera, también, la sensación que me da es como que van generando cierta tolerancia a las personas que terminan después como o tentativas de ocupar esos lugares, porque de pronto decís, che, bueno, que Burrich vaya al Ministerio de Seguridad me preocupa menos que vaya a Villarroel. Claro. Entonces, como que de golpe, y vos decís, che, pero ahora es Burrich, eso? que ya Sí, estuvo, totalmente. ¿entendés? Pero de alguna manera te van como... Te tranquiliza que vaya el macrismo porque son menos kamikazes que ellos. Claro, Sí. generan como cierta tolerancia a lo, porque es lo menos peor, ¿no? Como Tolerancia estamos al dolor. en esa. Estamos, ¿viste? Como me dio esa sensación. Y aunque sea una tranquilidad de que algunas cosas Exacto. no van a ser tan delirantes, ¿no? A mí me pasaba que cada vez que nombraban uno del PRO era como, uy, qué alivio. Claro, por lo menos sabes. Aunque sea Viene de esto, ya la lo gestión. vivimos. Claro, Ya lo eso vivimos y mucho lo que conocés. sobrevivimos. La vara. Es que No, la está vara, el piso. bajísima la vara. Piso. Está buenísimo. Piso total. Todavía no llegué a alegrarme por Caputo igual, pero estamos ahí en la puerta, te digo.
Claro, es que, ¿entendés? Sí. Porque era Estamos a las Ocampo y puertas era... Cierro dinamita la el puerta y Banco me quedo Central. afuera igual. Sí. Era, va Ocampo y era se dinamita el Banco Central, se dolariza. Y era como caos total porque no hay dólares. ¿Cómo vas a cerrar el Banco Central? Era como, no me lo puedo imaginar. Entonces de golpe va Caputo y decís, bueno, qué sé yo, de última timbió todas las reservas, pero el Banco Central sigue abierto. ¿Entendés? Estamos como en esa dinámica. Sí, y a mí me interesa saber cuál va a ser, por ejemplo, la reacción de la militancia del voto convencido de Milei, que nunca terminamos de saber cuánto es, porque mucha gente que lo votó no acordaba con sus ideas, pero había gente que obviamente que sí. Cuando ven, antes de asumir, antes de que asuma el gobierno, que están apareciendo los Toto Caputo, los Sturzenegger, la gente que ellos se forman puteando. O sea, la Libertad Avanza, el movimiento libertario, por decirlo de alguna manera, medio que nace al calor de putear al macrismo. El famoso los mismos de siempre. Lo mismo de siempre, lo acusaban de socialista, de progre, de blando. Juntos por el cargo. Juntos Sí. por el cargo, todas las barbaridades que dijeron mucho más a Juntos por el Cambio que a nosotros. Eran mucho más enemigos de ellos que de nosotros. Y ahora están adentro, pero literalmente. Gobernabilidad. Sí, bueno, ahí estaba circulando este video de Milei marchando con Moyano. Con Moyano. Fabuloso. Yo creo que ese núcleo duro ideológico tiene algunas características. En principio no creo que sea más de un 30%, que fue lo que él saca, ¿no? En la PASO. De hecho, diría que es menos. Claro, por eso. Yo diría que es menos. Sí. Y en ese núcleo duro, yo diría la mayoría son varones Jóvenes. heterosexuales, jóvenes, cis, género, que también me parece que son quienes quedaron como en offside luego de todo lo que fue La avanzada. la movilización y la avanzada feminista, no solamente en las calles, sino también en la institucionalización. Gente que quedó enojada, gente que quedó con límites Resentida. para lo que se podía decir y que no se podía decir, y que ahora, bueno, Milei canalizó eso y destapó esa olla, y ahora parece que todo discurso es válido y que todo se puede. Se viene complejo en ese sentido, y me parece que también hay una parte, ¿no?, de esas pibas que se movilizaron con el feminismo, con las demandas de las mujeres, el ni una menos, la legalización del aborto, que hoy están como esperando, ¿no? Porque también hay feministas anti-K o antiperonistas o que querían el cambio de esta gestión. Entonces, por eso digo, no habrá un tiempo de espera o de tolerancia hacia las políticas de Milei. Yo hoy creo, por lo que estoy viendo en los estudios, la gente sabe que tiene que haber un ajuste, la gente quiere que haya un ajuste, pero nadie quiere que le toquen su rancho. Claro. Hay un poco eso también, ¿no? Al ajuste, bueno, que lo pague la casta, sí, o sea, No vos vale querés nada la ajustar la cantidad de... Claro, vos querés ajustar la cantidad de empleados del Senado y de diputados y te crees que con eso vas a bajar la inflación. Claro. Nos vamos a sorprender en ese sentido. Y además el grupo de militantes que quiere entrar a laburar al Senado. Claro. de hecho. Además. Porque ahí están las otras cosas. Cuando uno está afuera, tira piedra. Pero cuando gana su partido, y no hay algo para mí. Pero escúchame. Y algo no menor, y es, yo cada vez que veo estos movimientos raros, trato de recordarme a mí misma. Esta gente es la primera vez en su vida que disputa una elección y que ocupa cargos en la gestión. Hay algunos del Armado de la Libertad Avanza que probablemente no han militado ni una campaña para un centro de estudiantes antes. Eso es real, es muy real. Y la política, bueno, lleva una expertise de años de trayectoria, entonces tampoco me sorprende Macri moviendo los hilos con tanta facilidad, porque son políticos profesionales. Les dijo, fácilmente infiltrables. No, tremendo. Y hay algo medio que la reacción de ellos se divide entre nos están cagando, nos están copando todo el gobierno, y una línea de... Y necesitamos gente con experiencia en este momento. Sí, o incluso que se quemen ellos. Sí, Claro, no, ¿Cierto? O que el- se quemen ellos en la primera. Sí, la idea de que Macri se va a quemar para dejarle a Milei todo lo que queda es más fantasiosa que nosotros Si podíamos queda algo, ganar. para mí la pregunta es No. si va a quedar algo después. Nosotros pensamos que podíamos ganar y fantaseábamos menos que querer matar a Macri, ¿no? No, y aparte yo pienso, por ejemplo, en el 2001, que es como siempre el gran parangón de ponerse el país de sombrero, era gente de muchísima trayectoria, de una vida política hecha, de la Rúa, el radicalismo, digamos, era gente que los puedes acusar de un montón de cosas, pero no de no ser políticos de carrera. Acá estamos hablando de youtubers.
Entonces, con un país muy complicado. O especialistas en Reiki. Claro. No. Para mí, Reiki, coaching ontológico. yo no quiero ser Yo prejuicioso siempre ni dije que nada, eso iba a pero traer problemas. la primer persona a la que le van a cortar la cabeza va a ser a la pobre Sandra. Ah, Vito Velo. Sí. No, Vito Velo se va ahora. No. Beto Velo, algo así es. Algo así es. Beto Velo es ella. Beto Velo, bueno. Sí. A mí hay algo que me interesa de esto que salió Macri y ya lo ha dicho varias veces Joffre, bancando a la Libertad Avanza, esto de los jóvenes van a tener que salir a defenderse y a criticar a los orcos cuando el ajuste se haga A su en propio 6 meses. padre. Digo, sí, me imagino al niño libertario peleando contra su padre sindicalista y no hay ningún escenario de viabilidad, pero digo, este núcleo de la Libertad Avanza o esta supuesta militancia que tiene, ¿vos ves una movilidad inicial a decir, acá hay que hacer un ajuste y nosotros lo vamos a bancar? En la No, calle. En la calle, no. No se vio en el macrismo, aparte, no hagamos un paréntesis, No. que sacó mucho más votos, tenía mucho más estructura, tenía como otro armado. No lo bancó nadie en la calle. La policía nada más. Y me cuesta ver gente bancando en la calle un ajuste. Creo que no se ha visto. Pero no me sorprendería que si hay una protesta, una marcha, una movilización en contra del ajuste, que se arme, ¿no? Haya Como una focos de avanzada, que haya foco de conflicto. A mí me preocupan los dichos de Macri. Me preocupa porque es como si estuviese proyectando una pseudo guerra civil. Creo que son momentos que hay que tener, bueno, mucha Es que convoca a seriedad. eso. Convoca a eso. Sí, y también, ¿no? Este discurso inaugural de Milei, apenas salen los resultados de, bueno, argentinos de bien. ¿Y qué onda el resto de los argentinos? No le habló. Argentinos de mal. No le A mí hablo. me gusta hacer... Yo de hecho lo rescaté porque Por las dije, creo que es la primera vez que alguien que gana una presidencia se dirige solo al grupo Claro, de al personas que que lo lo votó. votó. Porque generalmente, incluso Macri, todo históricamente siempre le hablan a los que nos votaron y a los que no nos votaron también. Es como en el entendimiento de que vos gobernás a la totalidad de... De hecho, incluso Massa perdiendo hace ese discurso hablándole a toda la Argentina, digo, a los que nos votaron y a los que no. Es que creo que sí, a mí me llamó la atención porque incluso lo dice a lo último. Y también le quiero agradecer a todos, y yo dije, bueno, ahí viene a todos los que nos votaron, a todos los argentinos de bien que nos acompañaron, y fue como, listo, hay toda una parte de la población que no le vas a hablar, que no te pensás ni dirigir, ¿entendés? Como... Y ahí siempre fuerte. entran aparte las percepciones de cada uno, ¿no? Siempre uno se percibe argentino de bien y después se encuentra, ¿Qué es? se encuentra con que no, digamos, en el defini- macrismo pasó mucho eso, que uno pensaba, sí, hacer los conchos a Mauricio y después lo que estaban haciendo concha era uno. Pero bueno, hay cosas que no La aprendemos. falla de la autopercepción. Claro. Sí. Tal cual, tal cual. Y bueno, también creo que el peronismo, a ver, hay una parte que está muy cuestionada y hay muchas de estas políticas que en la Argentina ya se hicieron. Y la evidencia histórica nos muestra que estas políticas han fracasado. Entonces, agarrándonos de la evidencia histórica y pensando, bueno, es probable que estas políticas fracasen, creo que el peronismo va a tener que evitar la tentación del te lo dije, Claro. yo te dije. Claro. Me parece que ese rapidísimo, discurso, además. y sí. Ya está y hoy. sí. Claro, porque ya está está todo hoy. cantado. Pasó el mismo domingo, ya había gente diciendo, te lo dije, ¿no? Pero yo no sé si eso va a funcionar para esta especie de La juventud, resistencia claro. que se está proyectando. Me parece que a la gente que, si se decepcionan con lo que va a suceder en esta gestión, el peronismo tendrá que ir y decirle, yo te abrazo, hermano, Sí, lo claro. siento, me Pensemos pasó lo igual que nuestro, vos, claro. estoy igual de decepcionado que vos. Yo lo voté, ¿eh? Pensemos Yo lo en- voté, yo también El lo peronismo voté. va a tener que salir a decir yo lo voté. ¿no? Y porque no va a haber nadie más que lo diga. No, yo decía lo mismo, hay algo ahí que se construyó a lo largo de estos años que es una especie de superioridad moral del politizado, del militante, ¿no? Que cree que se la sabe todas y que le tiene que explicar a la gente, che, yo te explico por qué no tenés que votar a Milei. La gente después va y vota lo que se le canta el orto. Es que yo... Entonces después no hay que salir, no hay que salir a Disculpa decir, el francés. yo te dije, me parece todo lo contrario, que hay que darse cuenta, che, mirá, nosotros que no la sabemos toda, perdimos por 12 puntos, no la vimos venir ni en pedo. Hay Entonces, algo de la fantasía también de mucho de diciendo, bueno, es la primera vez que voy a poder decir tugo. Claro. se vienen con... Tuvo. Claro, se da vuelta. Tuísimo. Sí, yo creo que un poco la idea esta de
de la experiencia o la expertise que uno espera de la persona que lleva, digamos, que es presidenta de la nación, es lo que nos hizo pensar que era imposible que ganara Milei. Claro. Porque era como un tipo que vos decís, no tiene una característica que te dé la pauta de que puede llegar a gestionar bien el cargo de presidente, porque era como el chiste de, che, es como ir a un trabajo y no saber ni qué es lo que tenés que hacer, porque nunca lo hiciste y es evidente que no tenés ni idea cómo se hace, con la salvedad de que era el cargo de presidente de la nación, o sea, 40 millones de personas que dependen de sus decisiones. Un poco la idea de que para poder ser elegido tenés que tener ciertas características de profesionalismo y conocimiento, y yo, es lo que nos hizo pensar a muchas personas, y yo ahí me incluyo, en que este tipo no podía Sí, llegar que estas cosas en Argentina Claro. no pasan. ¿no? Como No, esa es la otra idea improvisación. también que se quiebra, me parece, ¿no? Esta idea de, bueno, Estados Unidos son una manga de brutos, van a votar a Trump, bueno, Brasil lo mismo, Vienen nosotros de la no nos va a selva. pasar, nosotros no no vamos a votar a este loco. Y bueno, Como campeones del mundo, mirá si no... Con el 12 nivel. puntos, 12 puntos arriba terminó el loco. Entonces Tremendo. también me parece que hay que un baño de humildad sobre esas cosas y empezar a pensar que las corrientes globales no nos excluyen. Yo te quiero preguntar particularmente porque a mí hay una idea que me interesó mucho de lo que dijiste en los últimos días de la cuestión estética que está trayendo La Libertad Avanza, no solo de la cuestión comunicacional, que es evidentemente un elemento, y ahí un paréntesis, lo que dice mucho Gustavo, de que están con la narrativa de campaña electoral todavía cuando ya tienen Claro. que estar cambiando el chip, sino con toda una cuestión de reivindicar ciertas cosas, la estética, la oficina del presidente electo, los 45 comunicados, la forma de comunicar. ¿Cómo ves todo ese proceso de estos días? Yo coincido con ese diagnóstico. Estamos por ver cosas muy raras a nivel estético. Me parece que ese, de vuelta, el discurso que él da, que es exactamente una copia de cómo está armado el escenario, la escenografía yanqui cuando el presidente da un discurso. Eso ya nos da una pauta, ¿no? El dólar en Córdoba, el cierre de la campaña fue con Marra, creo que era, agitando un cartel de $1 enorme con la cara de Milei. Hay como una fantasía ahí, ¿no? Sí. De ser algo que nunca vamos a hacer porque somos un país tercermundista, Que muchachos. no emite, ni va a emitir. No va a suceder. Y aunque nos dolaricen, no vamos a llegar a ese punto. Y coincido en que esta gente debería cambiar esa narrativa porque ya no están más en campaña, ya han ganado la elección y se tiene que pensar en gobernar para todo un país donde va a tener que convivir con ese 40 y pico % que no votó como ellos votaron. Eso me parece un poco, pero sí hay una aspiración y también hay algo que es una generación de expectativas en demasía, ¿no? Milei le prometió al mundo que en 4 años o menos vamos a ser potencia mundial. Hay un poco de eso. Y la gente, si bien en su momento fue a votar con miedo, o fue a votar con bronca, mejor dicho, en las PASO, en las generales, me parece que en el balotaje hay gente que fue a votar con esperanza. Los escuchaba a colegas de otras consultoras decir, la gente fue a votarlo a Milei con mucha esperanza. Y el problema de esa generación de expectativas es que sirve para la campaña, pero después hay que cumplirlas para gobernar. Entonces yo no sé hasta qué punto va a durar esta fantasía o cuándo se va a pinchar el globo. Que cuando te votaron aparte medio resignados, no es lo mismo que cuando te votaron esperanzados, que es lo que nos pasó a nosotros. Digo, cuando la gente te vota con esperanza, después se enoja más porque la decepcionaste. Cuando no esperaba nada de vos, es como, bueno, qué sé yo. Se hizo lo que se pudo. Pero me parece que hubo algo de eso enfrente de todos. Por ejemplo, nosotros venir después de Macri, volvió a Cristina, esta idea de llenar la heladera y qué sé yo, que nos llevamos el mundo por delante. Bueno, después nos encontramos con el gobierno que nos encontramos, digo. Y hay gente que está muy decepcionada, muy enojada y con razón, digo. Y están entrando a lo mismo, digo, gente que ahora se volvió a esperanzar con Milei y que se va a encontrar con la misma realidad, que es, va a ser todavía peor. Entonces, eso va a ser muy difícil. Y muy difícil para controlar también de parte de Milei. Yo, algo que decía Quique más temprano y que lo dice mucho Moreno, que a mí me parece muy interesante, es esta idea de que Milei es un dogmático que cree que los libros de economía son la realidad y que hay que aplicarlos y que eso funciona. Si vos haces A, B, C, D, el país va a andar. Cuando se encuentre con que en la realidad efectiva esas cosas o no se pueden hacer o las hace y no funcionan,
Vamos a ver cómo reacciona él. A mí me interesa mucho ver cómo va a reaccionar él. Cómo gestiona la Políticamente, frustración, digo. claro. Pero es que además la Argentina se caracteriza por tener pujas distributivas muy fuertes. O sea, acá cada Claro, por grupo eso. tiene su representación y cada grupo, si se meten con alguno de sus intereses, va a salir a hacer quilombo. Esto es Exactamente. así. Entonces va a tener que conciliar con, desde el lobby empresario hasta los movimientos sociales, hasta los sindicatos. Y por lo que estuvimos viendo, no parece ser, en principio, en su carácter, muy sólido para esas cuestiones. Me parece que la figura de Macri pueden suceder varias cosas, ¿no? Pero que Macri controle todas esas situaciones o que en algún momento Milei diga, no, basta, hermano, el presidente soy yo. Hay que ver qué es lo que va a Claro. pasar ahí. Claro. Y esa puede ser una interna mucho más dura que de la que venimos nosotros. Porque tanto Macri como Milei son personajes muy distintos a Cristina y Alberto. Digo, Macri por un lado te da gobernabilidad, te da esa seguridad que vos decís, bueno, no se va a ir todo tan al carajo, es algo que más o menos conocemos. También es un puñal que tenés en la espalda todo el tiempo, que te pueden clavar en cualquier momento. Lo habrán visto Milei, de todos los candidatos del PRO que se fueron cayendo, yo creo que él tendría que ir con chaleco antibalas a todos lados, porque Macri es muy jodido. Sí, lo hemos visto en esta campaña. Fue quien ordenó toda la campaña. Total. Literalmente. Y en ese sentido lo veo a Milei como, en cierto modo, débil, ¿no? Frente a ese Macri, que en su momento le otorgó una templanza para gran parte del electorado y que me parece que ese fue el efecto que generó también que migren aproximadamente el 90% de los votantes de Bullrich a Milei, Casi así de lineal, una de sí. cabeza nos vamos. Pero que, por el otro lado, bueno, va a tener sus complejidades. Yo, por lo que escuchaba en los últimos días, La Libertad Avanza, o no sé si fue Milei particularmente, dijo, esto no es un gobierno de coalición. Esto es un gobierno Claro. de La Libertad Avanza y el presidente voy a ser yo. Y la gente tampoco votó un gobierno de coalición, hay que ver cuánto se soporta eso también, porque una cosa es, 2019 vos votaste Alberto, y la verdad que no puedes decir después, y no me gusta Alberto, porque es lo que votaste. Ahora, cuando vos votaste a La Libertad Avanza, a Milei, después que aparezca todo el macrismo atrás, es como, che, yo no voté esto. Me parece que ahí hay un reclamo mucho más sensato del votante que se va a encontrar con un gabinete, unos personajes, unas políticas quizá incluso, que no son las que le permitieron, que no son las que votó, y vamos a ver también cómo reacciona de cara a eso. Totalmente. Es como dijo Patricia, veía un videito de ella, dice, la casta la tenés adentro. Y sí, sí. Total. Terminó Claro, sucediendo. porque recordemos que los primeros spots de Milei era una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. O sea, así llega como a las El primeras contrato elecciones. electoral totalmente roto. Y de golpe tiene lo mismo de siempre. Claro. Porque es eso también de... ya empezaron a salir, digo, esta semana estuvo el estudio de CB, la consultora que le mide primeramente la imagen. Una cosa es el periodo de gracia que arranca a tener Milei ahora, pero digo, Macri sigue siendo el político con mayor cantidad de imagen negativa. Claro. No, ¿cómo conviven el presidente electo con el personaje político más rechazado por la sociedad? Es complejo, creo que Macri y Cristina están un poco en esa situación de tener una imagen negativa muy fuerte. Y Milei hoy tiene imagen positiva, también mezclado un poco con esto que hablábamos de la esperanza, con que la gente, bueno, mucha gente lo votó y fue una victoria muy contundente, pero también Alberto Fernández al inicio de la pandemia tenía una imagen positiva Claro. del 80%. Volaba. Entonces, él estaba como diciendo, yo soy el mejor del mundo, me siento un capo, y en realidad la gente le estaba diciendo, che, maestro, salgamos de acá rápido, por favor, sácame del encierro rápido, resolvamos esto. Bueno, no sucedió y eso fue básicamente lo que pasó. Entonces no me sorprendería que a Milei pueda llegar a pasarle eso, porque en la Argentina ese tipo de consensos respecto a la dirigencia política existen, pero son precarios. Sí. Entonces se puede romper muy fácil en cualquier momento. Hay que ver. Yo te quería hacer una última pregunta por mi parte. Hay algo que se comentó mucho de nunca en una elección salió tanta dirigencia o tanto sindicato, tanto club de barrio. Organizaciones. ¿Cómo es la crisis de representación que tenemos en este momento? ¿Cómo se reconstruye eso? Yo le veo complicada, creo que hay sectores que se están escapando a lógicas, y también veo que hay mucho que pasa por las redes sociales
que en cierto modo nos sacan márgenes de libertad. Sheila Bilker hablaba de que esta campaña tuvo mucho de estos barrios digitales, donde quien estaba en un barrio no podía acceder de ninguna manera al contenido de lo que estaba sucediendo en el otro. Y me parece que está pasando eso. Es decir, el algoritmo te coarta márgenes de libertad. Claro. Ya de por sí es poco probable que uno se relacione con alguien que piensa distinto. Y me parece que a la dirigencia política le está sucediendo eso. Que hay nuevas formas de representación que están emergiendo, eso por un lado. Y por otro lado, decir, che, se pronunciaron la Swiftie, el sindicato de los asmáticos, Gerardo Morales, digo, un amplio abanico de gente y no corrieron el amperímetro, ¿no? Y ahí, bueno, cayó en la evaluación de cada uno de los votantes. Y eso me parece que es un indicador fuerte. Y también, pensando en eso, ir a reflexionar un poco en torno al radicalismo. ¿Qué está pasando con la dirigencia radical que pareciera que hoy no tiene caudal electoral? Claro. Porque después de todos estos desplazamientos no generaron un corrimiento de los votantes, pero lo curioso es que hoy tienen bancas, ¿no?, en las cámaras. Claro. Entonces hay que ver cómo se van a comportar ahí. Por un lado están muy débiles, sin caudal electoral en esta elección. Por otro lado están muy fuertes, porque esas banquitas van a ser Y muy gobernaciones. negociadas. Y además las gobernaciones, ¿no? Estos gobernadores ex franja morada que están en las provincias y que van a pisar fuerte. Total. Sí, total. Ahí hay algo que a mí me parece, acá en el chat preguntaban, bueno, ¿cuáles son esas nuevas canciones? Para mí claramente es, no solo de nombre Axel, pero digo, la forma de hacer política, de empezar a hablar con la gente, ver qué es lo que le está pasando, qué es lo que pide, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y ver qué respuesta vos le puedes dar sobre eso, porque, no sé, ustedes hablaban de esto del algoritmo, a mí me pareció muy interesante. Hace algunos años, Milei ya era muy conocido en redes, muy conocido, de hecho hoy tiene 1,5 millones de seguidores, era un tipo muy conocido. Nosotros no sabíamos que existía. Pues claro, él estaba en YouTube, en recortes de TikTok, se hacía conocido a través de youtubers que uno no consume, pero había un montón de gente a la que eso le estaba llegando. Esos cortes de entrevistas, de libertario, pasea, feminista, peronista, no sé qué. Nosotros no nos enterábamos que existían, o si los veíamos muy a la pasada nos parecía una pavada. Mucha gente estaba consumiendo eso, digo, ahí se fue construyendo también bajo tierra la representación de Milei o la fama o lo que sea de la comunidad de Milei, digamos. Sí. Y eso nos agarró de sorpresa. Sí. Y lograr también, me parece, de alguna manera poder como reinterpretar o entender que hubo como un reacomodamiento de la escala de valores en la sociedad, ¿no es cierto? Como nosotros, para mí lo que hubo fue un error importante de lectura entre las cosas que eran urgentes y las cosas que eran importantes. Entonces nosotros intentamos ir con una campaña por lo importante, por la democracia, por las instituciones y bla. Y había algo latente que era más urgente, que era la realidad cotidiana, el trabajador pobre, que bueno, que pesó mucho más, que hoy en la estructura de valores pesa mucho más al momento de definir quién va a liderar, digamos, los destinos del país 4 años. Completamente. Y ahí sumarle que hay pibes hoy de 16 años, 18, 20 años que fueron a votar, que no conocen otra cosa desde que tienen conciencia política que no sea Macri, Alberto o Milei. Y democracia, porque además eso, no ven un riesgo. Y democracia claro. y derechos que ya parecían Exacto. adquiridos y que estuvieron siempre, que son pétreos, que nadie los va a tocar. Y hay que, bueno, crear ese nuevo mito. Nosotros le hablamos a los pibes de los 40 años de democracia y te dicen, es como si me estuvieses hablando del 1800. Total. Le mostrás, me encantan esos TikToks que le muestran a los pibes en la calle, no sé, fotos de Perón y te dicen, ¿quién es este hombre? Claro. ¿De qué me estás hablando? Sí, bueno. Nosotros recordamos quizás como las grandes políticas para las juventudes al conectar igualdad. ¿Cuál fue el conectar igualdad de la gestión de Alberto Fernández? Claro. Y en paralelo lo tenés un Milei que tiene una fuerte presencia en redes y que además tiene una forma de interacción digital muy democrática. ¿Por qué? Porque el tipo repostea contenido orgánico creado por sus propios seguidores. O sea, rompió el verticalismo de la comunicación de la dirigencia política tradicional, que siempre se maneja de esa forma, y vos le entras al Instagram y primero que hay como un melange de cosas súper extrañas, volviendo a este tema de lo estético Punto raro 9 que se no, viene, es falso. sino que además es contenido generado por los seguidores. Claro. Milei da acuerdos y desacuerdos con cosas, o se declara, se pronuncia a través de redes sociales y poniéndole like a tweets, ¿no? Eso también es otra forma de entender cómo está cambiando la dinámica política. No sé si está bien o si está mal. Pero es lo que es. Está pasando, qué sé Claro. yo. Y fue Sí, mayoría. hubo mucha lectura con esto de que el macrismo se le metía el gabinete de
Milei likeó un par de tweets, entonces el Banco Central se cierra sí o sí. Acá Milei le dio like, así que... Sí, Bueno. con Caputo diciendo nos endeudamos 200 años. Uy, esa ni hablar. ¿A vos el otro día te respondía que no podías opinar porque tenías pocos seguidores? Claro, a mí me bardearon. ¿Cómo vas a saber más que Milei si tenés 3.000 followers? Bueno, está bien. Mira Un nuevo cómo- criterio. Claro. Estamos inaugurando un nuevo criterio para medir los niveles de conocimiento de la gente. Está muy bien. Hay que abrazar los cambios, tratar de entenderlos y no juzgar a la política moralmente. Tengo un amigo que me dice siempre, parafraseando a Weber, que la política es un pacto con el diablo, que las cosas se definen con frialdad, que quienes se mueven con pasión son los militantes. Me parece que esta elección nos va a mostrar un poquito eso, ¿no? Acá Chay nos pone si hubo conectar con Alberto. Sí, la política sigue existiendo. Lo que nosotros No. nos referimos es que la cuestión simbólica de el conectar igualdad, como fue la UH para No, Cristina, igual no hubo. Ese es el tema. Hubo el de Axel. Claro. Alberto Claro. no tuvo conectar igualdad. claro, no hubo una política nacional, pero lo que ves es que la política, si bien puede seguir existiendo a nivel regional, de algunas provincias, o lo que fuera, digo, no tiene la impronta que tuvo en su momento, el conectar igualdad, la UH, no hay una política que vos puedas identificar como esta fue la política central de Alberto, esto es lo que nos queda, lo que marcó a este gobierno, a esta generación, a esta gente que atravesó esta experiencia de gobierno. No hay algo claro, me parece, hoy del albertismo. No, de hecho, las Quizá la primeras pandemia. 3-5 cosas que se te ocurren son negativas, no son positivas. No digo que inflación, fiesta de olivos, pandemia, no, digo, y dije 3 nomás. No, pero cuando uno rescata cosas buenas del gobierno, siempre se suele decir que la gestión de la pandemia estuvo bien, qué sé yo, está eso dando vueltas, pero tampoco es una política muy puntual, pero no se dice el IFE. Claro. Es como la gestión de la pandemia como medio un abstracto, es como medio raro también. Sí, y además, ojo, porque quizás acá ven la gestión de la pandemia como algo positivo, pero el resto del país nos encerraron Claro. meses cuando el problema estaba en Buenos Aires. Y ahí se armó un problema con las provincias y que me parece que fue el caldo de cultivo para ese enojo, sumado al antikirchnerismo, sumado a un montón de cosas. Pero evidentemente Alberto tiene una imagen negativa muy fuerte y salió ganando, diría yo, porque lo corrieron para que no incida en la campaña y el tipo quedó como impune, ¿no? Nadie lo fue a atacar. Me faltó un poco de suerte, ¿viste? no, Como- No, y cuando ¿Qué le te faltó? preguntan... Te faltó suerte. No asumo que haya sido mi responsabilidad, ¿viste? Le faltó suerte. Eso dije. Igual un poco sí, le pasó. Suerte, pericia, Ah, voluntad. le faltó todo eso, es cierto, pero es verdad que un gobierno que atravesó una pandemia, una guerra, una sequía. Si encima Ya lo estás perdonando. Mirá No, que- pero bueno, uno empatiza también con que agarras un laburo nuevo y te pasan todas las que no pasan hace 20 años, como cuando alquilas una casa, estaban dando todo bárbaro y de repente se empiezan a caer las paredes, es como bueno, justo a mí me tiene que tocar. Pero bueno, fuerte que diga que no tiene Sí, que ver obvio, con no- que hayamos no hay que perdido. O sea, decirlo. como ese corrimiento drástico de che, yo no tengo nada que ver con esto que pasó y Las 3 declaraciones son, Sí. no me siento responsable, Sí. me faltó suerte, le hablé, no sé si me va a escuchar. Y yo enfrenté a Cristina. 4, ahí está. Son Ah, claro, fue el único todo que en la misma entrevista, que le hizo además. frente a Cristina. Dijo, hoy voy a decir Sí, todo claro. lo que no me dejaron Pero decir los aparte últimos 3 las van meses. tirando por cuentagota, ¿viste? Las placas de Infobae van apareciendo un día una distinta. La entrevista fue hace una semana, pero van apareciendo una placa por día. Sí, tienen para hacer contenido por meses. Creo que hay ese hilo de Twitter que compila cosas que dijo Alberto, que es buenísimo. Cuando lo ves todo junto, vos decís, claro, Y sí. era imposible ganar esta elección, muchacho. Era Nosotros imposible. el domingo cuando nos juntamos a recibir el resultado, hicimos como un raconto de lo que fue el gobierno. Claro, ¿te acordás que pasó tal cosa? ¿Te acordás que pasó tal otra? Y vos decís, es imposible que ganar. Hasta capaz que está bueno, que no, es como una cosa y vos decís... Sumamos es 45% de los votos. Digo, que un ministro de Economía te renuncie durante un discurso de la vice por Twitter, alegando que no Usaba. lo dejaban, es como... Chicos, por favor. Cerremos el coso y que venga el que sigue. No. Para los que están diciendo aparte en el chat que no hay autocrítica, yo acá no escuché nada positivo de este gobierno, ¿eh? Nada Recién estabas positivo. empatizando, hijo. Pero uno puede empatizar, pero... De hecho, quería poner de nombre del programa Claro, porque acá dice, hay uno que está diciendo, el pueblo nunca se equivoca. Yo quería Claro. poner ese título del Sí. programa y no me dejaron, chicos, ¿eh? Sí, Yo estoy hay que totalmente de acuerdo. Hay que reconocerlo. Yo también estoy de acuerdo que el pueblo no se equivoca. Hay que ver qué va a pasar, pero bueno, el pueblo le marca a la dirigencia lo que tiene que hacer. Sí. Se hicieron. Vamos a ver. Y esperemos que el pueblo escuche, que la dirigencia escuche. porque Bueno. ya ha pasado que te dicen las cosas y vos no entendés también.
Bueno, muchas gracias Nayet por haber venido, por haber tenido esta charla tan amena en estos momentos tan difíciles. Gracias a ustedes, chicos, chicas. Un placer. Y bueno, encantada. Esperemos que vamos a ir. Vamos a Sale seguir. todo bien. Vamos a seguir charlando aparte. Bueno, un placer que hayas venido. Vamos a la tanda y seguimos con más Apuestream.